Vamos a empezar esta segunda mesa redonda, que espero sea al menos tan interesante como la primera. La verdad es que hablar de neuromarketing, de reputación y con personas tan cualificadas como los participantes de la mesa anterior, pues se hace siempre corto. Vamos a intentar nosotros también aportar nuestro granito de arena en este foro. Nos toca hablar ahora de comunicar la transformación digital. Este es, yo diría, casi un tópico en todas las conversaciones de cualquier organización. Nos pasamos la vida hablando de transformación digital y, sin embargo, no siempre tenemos muy claro qué significa esto y qué significa esto para las organizaciones en las que estamos trabajando. Precisamente hace poco más de media hora ha salido un artículo en Expansión que habla precisamente de la transformación digital. El titular es un poco inquietante porque dice que solo un tercio de las empresas españolas tiene estrategia digital. Si queréis el artículo lo he compartido utilizando el hashtag ¿cómo se llama el hashtag? Tendencias comunicación, disculpadme, tendencias comunicación. He tenido ahí un pequeño lapsus, la cosa del cerebro que sigue trabajando fuerte. Bueno, os decía, en este artículo que os comentaba, donde nos dicen que solo un tercio de las empresas españolas tiene estrategia digital, nos dice también, o de alguna manera cuantifica, cuál va a ser el impacto para la economía española de aquí a unos años. Concretamente dice que la transformación digital de la economía española implicará un aumento nada más y nada menos que de 120.000 millones de euros sobre el valor añadido bruto para el año 2025. Yo no soy economista, pero estas cifras, como mínimo, impresionan. Hoy vamos a hablar precisamente de la transformación digital y cuál es el impacto que desde el punto de vista de la comunicación tiene que tener. Y para eso, bueno, pues tenemos 4 panelistas que yo creo que son pues referentes en la materia y que nos van a poder aportar puntos de vista, yo creo que también bastante complementarios. Empezando por el fondo, tenemos con nosotros a Yolanda Goyeneche, que es gerente de estrategia e identidad de marca en Telefónica, que yo creo que tiene mucho que decir esta compañía. Después tenemos a Juan Gasca, que es CEO de Thinkers & Company. A su izquierda está Jesús Gordillo, socio director de Think. Y finalmente Carlota García Abril, directora de comunicación de Territorio Creativo. Vamos a seguir el mismo formato que hemos tenido en la primera mesa redonda. Voy a dar la palabra a cada uno de nuestros ponentes y después pues, empezaremos un debate primero aquí, durante 40 minutos, y después tendremos la oportunidad de abrir las preguntas al público. Así que empezamos contigo, Yolanda, por aquello de que vienes de una compañía tecnológica que estamos que en el centro, en el ojo momento de transformación digital. Yo creo que todos somos conscientes de que estamos viviendo un contexto de disrupción tecnológica permanente y que no sabemos dónde va a acabar. Somos también conscientes de que la tecnología está creciendo de manera exponencial. Estamos hablando de nuevas redes, estamos hablando de robótica, estamos hablando del Internet of Things, de la posibilidad de que esos sensores que se van a poder colocar en todas las cosas nos van a dar. Y también hablamos de impresoras 3D, de inteligencia artificial, etc. Realmente no estamos viviendo una era de cambio. Esto es un cambio de era. No sabemos qué nos va a traer consigo todos estos cambios tecnológicos. Si hacemos foco en España, podemos, y en el último informe que ha publicado la Fundación Telefónica de la Sociedad de la Información, nos dice que la aceleración en el desarrollo digital en España es tremendo. En el último año, solo en el último año, 1 millón de personas más se suman a personas que están navegando por Internet, de los cuales el 87% lo hace a diario. Y estamos hablando de una franja de edad entre 17 y 74 años. Todo esto nos abre un mundo de oportunidades a las empresas. Pensar también que no solamente, aunque a día de hoy la comunicación o el entretenimiento es el uso más frecuente que hacemos de Internet, se están viendo también cómo aumenta, incluso dentro de los jóvenes, que están abandonando también un poco las redes sociales. Ha habido una disminución incluso de un 2%,
cómo están haciendo otros usos de Internet, usos productivos, usos profesionales, ¿no? Estamos hablando del aumento en las compras a través de Internet, estamos hablando de la educación online, estamos hablando de las gestiones con la administración, de las gestiones de los bancos. Realmente, si pensamos en lo que nos va a traer esta transformación, para las empresas debe ser la fuerza que impulse a las mismas hacia un nuevo desarrollo, una nueva forma de competir. Lo ha mostrado, bueno, lo has comentado ahora mismo, lo que va a suponer a nivel de creación de riqueza, es la transformación digital. La creación de riqueza no somos todavía capaces de valorarla, aunque ya hay unas primeras estimaciones, pero va a ser superior a lo que supuso en su día la revolución industrial. En estas estimaciones que se están hablando, pues podemos hablar de que la aportación acumulada al PIB mundial entre el 2015 y el 2030 puede ser en torno entre los 10 y los 14 billones de dólares. Todo esto en función, claro está, del impulso que se hagan implantar todas las medidas para la transformación de las empresas y de la propia sociedad. En España, ya lo ha dicho José María, 137.000 millones de dólares. Pero no solamente se trata de las oportunidades de negocio que se van a abrir, se trata también de que va a haber un número creciente de nuevas profesiones, de alta cualificación, profesiones incluso que todavía no sabemos qué van a ser. Van a estar en torno o van a girar en torno a estas nuevas, digamos, tecnologías que están surgiendo. La transformación digital, como he dicho, es la fuerza más disruptiva para las empresas. Surgen nuevos modelos de negocio en nuevos mercados y nuevos clientes. Y la relación con los clientes también va a cambiar. En el sector de las telecomunicaciones estamos en el centro de toda esta transformación, porque la conectividad es, digamos, la piedra angular sobre la que pivota todo lo demás. De nada nos sirve tener un estupendo smartphone si no tengo conectividad, o al menos una buena conectividad. La llegada del 5G va a posibilitar velocidades y tiempos de respuestas exponenciales. La conexión de todos los objetos a través de sensores va a desarrollar el Internet de las cosas. El Big Data, la explosión del Big Data, la cantidad ingente de datos y de información que tenemos a través de esas conexiones. En el futuro ya se está hablando de que no va a ser Big Data, se va a llamar Smart Data. Todo esto hace que desde Telefónica aspiremos a tener un rol protagonista en todo este sector. La conectividad es parte esencial ahora del ser humano. Llegamos a 300 millones de clientes en 20 países, etcétera. Pero nosotros mismos nos hemos tenido que aplicar el cuento, nos hemos tenido que empezar a transformar. Empezamos hace unos años con una visión, con ese propósito que mencionaba Ángel. Tenemos que convertirnos en una telco digital, con todo lo que eso suponía internamente de transformar áreas, transformar procesos, simplificarlos. No solamente es un tema de aplico la tecnología dentro de mi empresa, sino para qué y cómo eso me va a ayudar a mí a transformarme y a convertirme en una empresa que dé un servicio digital, o sea, que dé un servicio mejor a nuestros clientes. Esa transformación se comunica tiene que permear en todas las áreas de la organización, porque si no, no se produce ese cambio en una empresa como la nuestra, que es bastante grande. Entonces, se hizo planes de comunicación al empleado porque ese propósito tenía que calar en todos nosotros. Ahora mismo seguimos en plena transformación, esto no se para. Tenemos un propósito mayor ahora. Ya no estamos hablando de la vida digital de las personas, porque la vida digital de las personas es la vida real. Ya no hay esa separación entre el off y el on, no.
La vida digital no existe, es la vida de las personas. Entonces nosotros como propósito nos tenemos que convertir y transformarnos, y en eso estamos, en lo que se llama la telco para la vida de las personas. Y bueno, yo creo que eso lo vamos a comunicar y eso es lo que hablaremos. Sí, después varios de los conceptos que has introducido en tu introducción vamos a intentar desarrollarlos un poquito más. Juan, bueno, ¿qué nos cuentas? Por mi parte me quedo con lo último que ha dicho, la vida de las personas, que encaja mucho con la parte anterior, ¿no? Cuando hablamos de comunicar la transformación digial, estamos hablando de comunicación, pero antes hay que comunicar y entender qué es un concepto como transformación digital. Y yo creo que es un concepto que a día de hoy es capcioso y está bastante difuso y ambiguo. Es decir, al final hablamos de transformación, y transformación per se es, como decía, el proceso de cambio. Pero ¿cambia hacia dónde? Ha hablado la compañera de cambio de era. Se ha hablado en el panel anterior de cómo estamos cambiando como usuarios y como clientes. Y tú introducías un poco el panel con 1/3 de las compañías tienen estrategia digital, el resto no. Al final, esto no es transformación digital, va de estrategia de las compañías, va de saber qué quiero ser de mayor. Si yo emprendo un viaje, si ahora llamo a un amigo y le pillo en el aeropuerto y me dice estoy cogiendo un avión, coger avión es lo de menos. Igual que está cogiendo un barco, está cogiendo el coche, me da igual. La pregunta es, ¿a dónde vas? ¿Cuál es tu viaje? Y hoy esa es la mayor, para mí, carencia de las compañías a día de hoy. Trabajando en nuestra compañía, que somos una agencia de innovación y trabajamos sobre todo la parte de cómo ayudar a esa parte de nuevos productos, servicios, incluso modelos de negocio, te das cuenta que seguimos este entorno trabajando bajo un paradigma tradicional en el que estamos implementando tecnología, y la transformación digital es igual a implementar tecnología. Sin embargo, muchas veces estamos preguntando muy poco el por qué y para qué. En algunos sentidos, la transformación digital tiene que tener un sentido hacia el consumidor final, que se habla mucho de ello, y es la parte de cómo al final están cambiando. Y en otra es la parte también de digitalización interna de las compañías, cómo estamos desarrollando operaciones, mejora de procesos a través de esa digitalización, de nuevas herramientas de trabajo, de cómo podemos generar el teletrabajo y del empleado, ¿no? Muchas veces también las fusionamos y las confundimos, y al final son dos cosas que están correlacionadas y que si las pudiéramos separar en el ámbito de comunicaciones, la comunicación externa e interna, ¿no? Que también ha un poco apuntado la compañera de que no va solamente del cliente, sino también va de la propia compañía. Al final, todo ello, de mi perspectiva, hace que no estamos comunicando, sino que estamos siendo reactivos, intentando poder contar hasta dónde llegamos. Si no sabes hacia dónde vas, no puedes realmente explicar bien las cosas, entonces es muy difícil construir un modelo de comunicación. Y detrás de ello, implícitamente, estamos focalizando mucho hacia mercado externo, hacia el cliente, porque es un poco el que tiene que traccionar a la compañía. Y al final, como se hablaba en el panel anterior, estamos en una época de supervivencia, una época darwinista, algo que yo siempre digo, es decir, los primeros que estamos en una época totalmente de supervivencia, no solamente las empresas, somos nosotros. O sea, estáis todos en una fase muy complicada. Para mí el digital no somos nosotros, el más joven de esta sala, es mi sobrino, que tiene 4 años, toca la pantalla de la televisión y no se mueve. Ese es el nativo digital. El resto estamos encontrando nuestra propia supervivencia, ya sea utilizando unas pequeñas medidas u otras. Y en ese entorno, lo que sí veo en las compañías que están trabajando mucho hacia afuera, sobre lo que hacemos, lo grandes que somos, lo que está trabajando, pero son los empleados los que más están pagando la falta de comunicación a nivel interna, porque no saben hacia dónde la compañía, se encuentran con puestos de trabajo, con esa parte también de transformación que decía el foro de Avos, de cómo están desarrollándose los nuevos empleos, no saben hacia dónde va, y que realmente no tienen ni idea de qué va a pasar con ellos aquí a 5 años. Más allá, cuando la transformación digital ha sido los últimos 6 años. Es decir, algo que marcaba un email que ayer leía llegando a Barcelona a trabajar en cliente, un email que me llega de Catwin, que decía, celebramos 6 años del iPad en España. Os lanzo un ejercicio a hacer al llegar a casa, que es preguntarle a vuestra madre hace cuánto apareció el iPad en nuestras vidas. Yo ya hice el ejercicio hace 1 año o 2 con mi madre y me dijo, ¡buf! Hace mucho, ¿no? Hace 6 años. Antes trabajamos a planes estratégicos a 3 a 5 años. Hace 6 años que empezó ese buzzword, esa palabra de transformación digital. Es complicado comunicar cuando no sabemos qué estamos haciendo y cuando no sabemos realmente qué significa esa transformación digital. Muy bien, luego os lanzaré el reto precisamente de definir esto de la transformación digital en cada una de vuestras organizaciones, ¿no? ¿Cómo la podéis explicar? Más allá, digamos, de los grandes titulares, cómo esto se aterriza en vuestras respectivas organizaciones. Pero ahora vamos a dar la palabra a Jesús Gordillo.
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha comentado Juan. Think comenzó hace 8 años. Hace 8 años empezamos a trabajar en innovación, en el mundo digital, en la tecnología, y hemos visto pasar muchísimas etiquetas. Hace 8 años nos encantaba vivir en el mundo del social media, hablábamos de prosumidor, hasta que nos dimos cuenta que con conversación nadie comía a final de mes. Nadie come con conversación. Giramos hacia el social commerce. Empezamos ya a introducir el mundo digital, los canales digitales, dentro de la estrategia de venta. Pero aún era como un paracaidista que llegaba en medio de la estrategia y no estaba en el core. ¿Qué nos encontramos ahora? Una nueva tendencia, una nueva moda, esta transformación digital que nos está llevando a un cambio sistémico. Ya no es una cuestión de un punto de comunicación que lo tiene, sino que la tecnología y los canales digitales han entrado de lleno en las compañías para cambiar su estrategia. Y en todas las modas hay cosas buenas y cosas malas. Hay mucho de verdad, hay mucho de transformación y hay mucho de aspirar a hacer las cosas mejor. Muchas veces sin estrategia, sin saber hacia dónde vamos, como decía Juan. Al final estamos en un periodo que aún es exploratorio, por desgracia. Vamos haciendo ensayo-error y vamos comunicando. Esto es también como el parchís. Comemos una y contamos 20. Al final es lo que están ahora haciendo las compañías. Hablamos de solo 1/3 de las compañías en España tienen una estrategia de transformación digital. Yo incluso me atrevería a decir que solo 1/3 de las compañías en España dice que tiene un plan de transformación digital. A mí esto me recuerda un poco a la película protagonizada por Jorge Sanz y Verónica Forqué de ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Esto es un poco lo mismo. ¿Por qué lo llaman transformación digital cuando solo hablan de creación de nuevos canales digitales? ¿Por qué lo llaman transformación digital cuando solo están hablando de actualizar una infraestructura tecnológica de una empresa? Prostituimos ese concepto y ahora mismo es lo que todos enganchamos. Y en parte lo entiendo, porque la transformación digital no es una tendencia, es una macrotendencia. Una tendencia que aglutina un montón de conceptos y genera una transformación en la empresa como no la hemos visto antes en estos últimos años. Ya muchas de las tendencias ya las comentaba Yolanda en su intervención y creo que al final lo que nos tenemos que quedar es con eso, con la transformación digital, como luego llegaremos un poco a su definición, la transformación digital como una mirada transversal de transformación de las compañías. Nosotros, digamos, en 2008 ya queríamos transformar las empresas para que, gracias a la tecnología y gracias al mundo digital, hicieran bien las cosas. En aquel momento aún se hablaba de futuro. Pasan 8 años y seguimos hablando como ahora que nos creemos que estamos hablando de presente, cuando en realidad aún estamos pensando futuro y no tenemos claro los planes que tenemos que hacer para desarrollar todo. Gracias, Carlota. Bueno, yo creo que ya se han manejado muchas ideas sobre las que vamos a seguir reflexionando y comparto todo lo que han dicho mis compañeros. Entonces, voy a recoger directamente ese guante que has lanzado de definir la transformación digital, porque efectivamente es un concepto muy amplio, muy difuso y muy capcioso. Tan amplio y tan difuso que yo estoy convencido de que si hiciéramos aquí ahora mismo una encuesta nos saldrían 40 definiciones 40 distintas. definiciones, efectivamente. Entonces, cada uno necesita la suya, pero es verdad que hay muchos términos, como acabas de explicar, que se engloban rápidamente bajo un paraguas de ese concepto, ¿no? Que a lo mejor son tácticos y no son estratégicos. Entonces, nosotros en Territorio Creativo sí que hemos hecho el esfuerzo de ordenar tanto conceptualmente como, digamos, procesualmente esta idea. Y para nosotros la transformación digital es simplemente un proceso de gestión que lo que ayuda es a canalizar la disrupción creada por la revolución digital en todo el ámbito de la organización. ¿Y cuál es ese ámbito? Pues fundamentalmente son 3 pilares: todo lo que tiene que ver con el consumidor como cliente, cómo ese consumidor se relaciona con las marcas, cómo compra y cómo se fideliza, ese sería el primero. El segundo sería todo lo que tiene que ver con el negocio, con la forma en que esa organización compite, vende, abre nuevos canales de venta, establece nuevos modelos de producto diferentes que les facilita la disrupción digital.
y cómo se presenta, digamos, ante ese consumidor. Y en tercer lugar, para ordenar toda esa relación entre el negocio y el cliente está la estructura, la propia estructura de la organización basada en personas. Y efectivamente la cultura digital o la disrupción digital ha tenido un impacto muy fuerte en la forma en que las organizaciones compiten y aportan valor. Entonces, realmente para nosotros esta parte de las personas y de la organización ahora mismo es la clave para conseguir que todo el proceso de transformación digital suceda y tenga éxito. Porque al final ese concepto de conectividad que ha introducido Yolanda, que yo creo que está absolutamente en la raíz de la transformación digital, ¿no?, es el que permite a empresas como Google, Amazon, Apple o Facebook, conocidos como GAFA, ¿no?, que han establecido una forma nueva de competir, sumar pequeñas porciones de valor añadido de cada uno de nosotros que le generamos, le generemos o no un margen económico, un beneficio económico, escalando el modelo. Esa es la forma diferente de competir en el entorno digital, el usuario, el foco en el usuario, las personas. Y eso dentro de la organización se traslada también para conseguir que una organización se convierta, se transforme, hay que empezar desde dentro, hacia afuera. Entonces, ¿eso qué implica? Si analizamos un poco los distintos estadios de transformación digital, a lo mejor hace 10 años, que no sé ni siquiera si el concepto existía, estaba muy ligado a la dirección tecnológica, estaba muy apalancado en la tecnología. Después, según ese escenario de cambio se trasladó al consumidor, que fue el primero en entenderlo y el que lo empezó todo en realidad, la dirección se trasladó a marketing. Y posteriormente, cuando se ha visto lo que supone en el cambio en la forma de competir, en la productividad y el impacto enorme en la rentabilidad y en ese potencial de generación de valor que explicaba Chema, es la dirección general de la compañía la que ha asumido ese rol. Pero es verdad que hay una falta enorme de comprensión de lo que supone la transformación digital y ahí creo que es ya el motivo de debate, ¿no?, de esta mesa, de la labor de comunicarla. Bueno, yo me he quedado intentado, digo, vamos a ver si encontramos una definición con la que todos nos sintamos razonablemente cómodos. Y entonces, a ver si te he entendido bien, Carlota. Tú dices, transformación digital es el proceso para canalizar la disrupción digital, con 3 focos: personas, negocio y cliente. ¿Lo he entendido bien? Sí, personas sería organización, ¿Sí? Negocio y cliente consumidor, efectivamente. ¿Algo que añadir a esta bonita definición? Que yo me quedaría con lo que ha dicho Jesús, ¿verdad? Jesús, que es la parte de que a veces estamos hablando bajo esa palabra, bajo ese enfoque que tiene más que ver con la parte aspiracional, pero muchas veces seguimos con esos 3 pilares y si nos habla de transformación digital, pero estamos hablando de higiénicos, de cosas que hace 10 años las empresas tenían que tener una página web y ahora pues hay que tener un sistema en la nube. Entonces, seguimos bajo el paradigma que define Carlota, pero no es aspiracional, de impacto disruptivo y casi de entonces cómo crecemos o cómo hacemos, sino simplemente es que o lo hago o no soy competitivo. Y entonces ahí también añade una dimensión más, que es la parte de si estoy en un punto higiénico o aspiracional y realmente qué capacidad tengo, ya no una cuestión en este sentido de pyme o gran compañía como era antaño, sino casi en un tema incluso cultural y de estructura, ¿no? Porque al final a día de hoy las pymes están siendo incluso más rápidas que las grandes compañías en algunos momentos y con más capacidades de hacer esa parte de transformación digital aspiracional que las grandes compañías, que al final, pues, es decir, un ejemplo es la banca, que tiene los sistemas en COBOL y al final se puede pensar mucho en el usuario y hacer 1000 productos soñadores, pero los sistemas necesitamos años todavía para que realmente puedan responder a lo que ellos pueden hacer. Entonces es más sencillo que aparezca el entorno de FinTech que está realmente replanteando el status quo y haciendo una transformación digital de la banca que los propios bancos que al final están ahí sin saber qué hacer. Yo incluso aprovecharía bien lo que ha dicho
Juan, para introducir un nuevo elemento dentro de este cambio, y es la aspiración y la posibilidad que tienen las empresas grandes de empezar a trabajar como las pequeñas. Nosotros en Think, muchos de los proyectos que hacemos es en torno a intentar crear startups dentro de grandes compañías, intentar dentro de las grandes compañías hacer pequeños grupúsculos que intenten desarrollar proyectos rápidos, que intenten ir a horizontes 3, 4 de innovación, no al negocio diario, e intentar a través de eso intentar dinamizar la compañía. Creo que es un error si pensamos que las empresas grandes deben trabajar como las startups. Lo que sí creo que es un paso que está derivando de la transformación digital es que cada vez más las empresas tendrán que tender parte de su organización, sobre todo la vinculada con innovación, a intentar dividirse en grupúsculos e intentar, a través de esta atomización bien coordinada y bien ejecutada, elevar estos niveles de innovación gracias a las posibilidades que la transformación digital les está posibilitando. Estupendo. Si os parece, entonces, a esta definición que nos apuntaba Carlota le tendríamos que incorporar esa especie como de ambición, ¿no? Es decir, realmente del potencial que puedo llegar a ser, que al final está también muy conectado con lo que estabas comentando tú, ¿no? Que era esa aspiración. Aunque quizás esta manera de trabajar de las grandes organizaciones que requieren de tener pequeñas startups dentro de sus propias estructuras, de alguna manera puede ser la declaración de un pequeño fracaso, es decir, no soy capaz de hacer el cambio a nivel global y lo que tengo que hacer es generar pequeños grupúsculos o pequeñas semillas que hasta qué punto van a ser capaces de contagiar esa transformación digital al resto de la organización. Yo no creo que sea, me siento interpelado ya, sí. Respondo, no creo que sea el reconocer un fracaso, al revés. Creo que es reconocer que una empresa grande no va a poder moverse tan rápido como una pequeña. Y hay determinadas partes de su negocio que tendrá que funcionar así para luego ir convergiendo en su estructura tradicional o separándose para siempre de la compañía, no lo sabemos. Pero al final esa estructura de microservicios es una tendencia que ya se está viendo, en el mundo de la banca cada vez lo vemos más. Eso también conlleva muchos errores y muchos fallos. Y creo que es incluso positivo. Se están pegando las empresas unas tortas enormes, echando para adelante proyectos innovadores y startuperos dentro de su estructura, pero ya va bien para que aprendan y para que de ahí saquen lecciones para introducir en su día a día. De hecho, cogiendo un poco el testigo, al final, y teniendo en cuenta la comunicación, hace un tiempo Google cambió la relación de marca, ¿no? Al final no es una cuestión pura de comunicación, es justo lo que estamos hablando, es un tema de cultura, ¿no? Al final se lleva hablando durante también los últimos 8 años, que comparto con Jesús esa lucha en el mundo corporate y emprendedor, de la cultura emprendedora, la cultura startup. La cultura startup no existe. Al final existen grupos de personas locas y grupos de personas organizadas. Y al final, en el momento que creces y demás, tienes que organizar y entonces pierdes toda la esencia. Cuando Google hace ese replanteamiento es porque al final Google ya no puede innovar, es una gran corporación. Facebook tampoco. ¿Qué están entrando? En la guerra de siempre. Merchant Acquisitions, compra y venta. Facebook compra WhatsApp, al final la innovación ya no surge dentro de esas startups que un día lo fueron. Entonces, eso es lo que se está recreando con lo que dice Jesús, ¿no? Y ahí yo creo que Yolanda también nos puede contar de cómo gestionan ellos, porque al final Telefónica, yo creo que también está haciendo esa parte en España creo que es la más pioneras, y también está esa parte de organización, que ya hicieron primero Telefónica y +D, ¿no? Y Telefónica Digital, y la disolvisteis, para realmente... No está disolviendo. Se disolvió un poco para, yo creo, migrar personalmente, y por eso te cedo un poco, porque creo que sería interesante que lo comentaras, cómo es también un poco organizado de esa forma, ¿no? Comenta Jesús. En Telefónica, como tú dices, tiene el hándicap, o podría tener el hándicap, según vuestra opinión, es una gran empresa, tiene una inercia que es muy difícil cambiar. Digo que llevamos ya cerca de 5 años en un proceso de transformación. En un proceso de transformación fijándonos en qué aspectos, no solamente de adopción de tecnologías para mejorar los procesos, sino también procesos o simplificación de esos procesos para mejorar nuestro delivery al cliente, ¿no? Creo que no tenemos que perder de vista cuáles son los atributos de una gran marca digital. O sea, ¿cuáles son los atributos? Los atributos es la sencillez, es ser directos,
Y yo creo que esas son, digamos, inputs que nosotros hemos tenido en cuenta a la hora de definir nuestro propósito para alinear a toda la organización para cambiar. No está I+D, está ahí. Tenemos digamos, también un espacio para las startups. Estamos impulsando las propias startups, la innovación, y parte de esa innovación también la recuperamos para aplicárnosla internamente. Pero lo que sí que puedo comentar es que esta simplificación, yo que llevo en Telefónica bastantes años, te puedo decir que lo que estamos viviendo en estos últimos 4 años, 5 años, no lo he visto en todos los años anteriores. Es un cambio muy drástico, es un cambio, nos han exigido, pero porque hay un convencimiento desde la alta dirección que esto es, que hay que cambiar. No queremos ser un Google, eso no queremos ser un Google, lo que queremos es devolverle la soberanía al cliente, porque es el cliente el que nos está exigiendo con sus cambios de comportamiento a la hora de relacionarse con la tecnología, nos está exigiendo a todos nuevos servicios, nuevas fórmulas de consumo de entretenimiento, por ejemplo, de lo que estamos dando. O sea, es él el que tiene la soberanía, es el que va a decidir conectarse o no conectarse. Es el que quiere no renunciar a nada. Quiere estar en su trabajo, pero quiere saber qué están haciendo sus hijos a través de... Todo eso es un poco lo que nos está a nosotros guiando, porque nosotros lo que queremos es devolverle esa soberanía al cliente. Es él el que nos dirige a nosotros, y entonces la organización se tiene que transformar para realmente darle ese servicio. Si no, no vamos a cumplir con nuestro propósito. Entonces, quiero decir que no se acaba la evolución o la transformación de las empresas, no se acaba cuando ya todos tenemos un smartphone, cuando todos tenemos unas apps estupendas. No, esto sigue, esto sigue. Yo creo que la transformación digital de las empresas en general pasa, por supuesto, por mejorar todo lo que es la comunicación, todos los sistemas de comunicación, todos los sistemas, porque eso lo que va a facilitar es mejorar la relación con el cliente. Lo que va a suponer son nuevas formas de negocio con el cliente. O sea, yo recuerdo el caso de Starbucks en Estados Unidos, que había pues caído las ventas, y entonces tuvieron también su momento de transformación e implementaron lo que es, digamos, unas apps para, y lo movieron a través también de las redes, pero unas apps para el tema del café, fidelizar al cliente, etcétera, y las ventas crecieron. O sea, ya es una aplicación de la tecnología a su negocio. Ellos no han cambiado de negocio, siguen vendiendo café. Entonces es eso. Nosotros no queremos cambiar de negocio, nosotros lo que queremos es encontrar vías de nuevos negocios o nuevos, digamos, fórmulas de llegar al cliente también, ¿no? Entonces, bueno. Si me permitís, como nos quedan muy poquitos minutos y tenemos que hablar un poquito de comunicación y de directores de comunicación, que para eso vengo en representación de DIRCOM, voy a introducir un nuevo tema. Comentaba Carlota antes que el liderazgo en todos estos procesos de transformación digital habían pasado de estar en manos de los directores de tecnología a después ese liderazgo pasar a los directores de marketing y ahora está en manos, digamos, de la dirección general. Y os pregunto, ¿y el papel de la comunicación, de los directores de comunicación, son, digamos, hasta qué punto ese papel es relevante? ¿Es el director de comunicación líder en este proceso o es más bien un follower que lo que hace es correr detrás de cada cosa que se va moviendo? Empezamos con Carlota, que para eso es directora también de comunicación. Pues yo tengo un dato cuantitativo con el que contestar y una reflexión cualitativa. El dato cuantitativo es que a finales de 2015 nosotros en Territorio Creativo hicimos un estudio precisamente sobre el estado de transformación digital de la empresa española. Preguntamos a 1000 empresas y un alto porcentaje de las empresas que respondieron eran empresas de gran facturación, pero también tuvimos un porcentaje muy alto de pymes. Entonces, una de las preguntas precisamente era quién lideraba en la organización ese proceso. Y la dirección de comunicación aparecía en cuarto lugar.
que no está mal. No está mal. Cuarto lugar. Dirección general, dirección de marketing, tecnología y comunicación. Os hago una anotación al margen porque con todo el concepto de transformación digital tiene muchísimo que ver las personas y por tanto los recursos humanos, y realmente los que iban muy por detrás en liderazgo frente a los directores de comunicación eran los directores de recursos humanos. Precisamente uno de los problemas que también detectamos en el estudio fue la falta de comprensión del rol de las personas en todo este proceso. Esa falta de comprensión, ¿qué vimos que implicaba? Pues falta de dotación, de inversión, de formación, para que esas personas que tienen que liderar y empujar para que este cambio suceda sepan cómo hacerlo, que también es un concepto que se ha manejado ya en la mesa. Y la reflexión cualitativa, yo creo que en muchísimos casos la dirección de comunicación sí que está liderando cuando tiene una visión de lo que esto supone, porque al final la dirección de comunicación está en el comité de dirección y tiene un rol fundamental en la definición de la estrategia y de cómo se cuenta la empresa. Entonces, los directores de comunicación que han entendido y han interiorizado, vengan o no del entorno digital, el impacto y el rol que ellos pueden jugar, que es clave, porque pueden empoderarse mucho, podemos empoderarnos mucho en todo este proceso, porque la relación con el consumidor, aunque la lleve marketing, también la lleva comunicación. La comunicación interna se lidera en muchos casos desde comunicación. Pues esos pienso que tienen un papel bastante activo. Y en otros casos, que quizás cuando son más resistentes al cambio, pues no, evidentemente no actúan como palancas. Intentaré ser breve, conciso y no demasiado malo con los directores de comunicación. Creo que el director de comunicación tiene un papel clave en esta transformación, pero ni mucho menos de liderazgo, un poco en la línea de la tesitura en la que nos ponía José María. Para mí, y para yo creo que los modelos que realmente están comprobados, la transformación digital solo funciona si es un movimiento que, en la línea un poco del estudio que comentabas, viene de dirección general. Esto tiene que colgar del CEO. Tiene que ser parte del legado que dejen los CEOs en esta época. Decía Yolanda antes que era el gran reto que había visto en todos estos años en Telefónica. Ahora mismo yo creo que los CEOs dentro de su agenda tiene que ser el que están viviendo unos tiempos convulsos y dentro del legacy que dejen tiene que ser el virar hacia esa transformación digital. Dentro de que esa dirección general es la que debe liderar todo, siempre debe colgar, yo creo, un área de transformación digital per se, un área muy light, que lo que se encargue es de encontrar change makers, agentes del cambio dentro de la compañía, que los lidere bien, que sea al final un líder de ese cambio y que sepa mover las fichas que ya tiene. Porque hay un tema que cuando llevo la transformación digital a muchos de nuestros clientes, grandes empresas con gran tradición, siempre esto de la transformación digital a veces en determinados departamentos da un poco de miedo, porque parece que es una limpieza generacional, que es en plan, bueno, si tienes más de 50 años no vales para esto porque tienen que poner los millennials a cambiar todo, y no es así. No es así, es saber jugar las piezas que tienes dentro, para eso tiene que venir ahí. Y luego, ya por concluir, el DIRCOM yo creo que tiene un papel muy importante a la hora de contar el relato de esta transformación digital, porque, nos guste o no, ahora mismo la transformación digital es noticia. Y hay muchas empresas que lo están haciendo muy bien en transformación digital y que no tienen ningún relato construido en torno a esto y que no lo están vendiendo y no están comunicándolo. Sin embargo, hay otras que no hacen casi nada, pero oye, lo ponen muy bonito y lo venden muy bien. Entonces, para concluir, para mí el líder de la transformación digital debe ser la dirección general y el DIRCOM debe jugar un papel clave e importantísimo, además de ayudar a esa estrategia, a definir cómo es esa estrategia y un poco a definir también hacia dónde quieren ser de mayores, debe sobre todo saber contar esa transformación. Una última aportación antes de abrir las preguntas al público, para que vayáis preparando vuestras reflexiones y vuestras preguntas. Yo brevemente diría que creo que la clave está en lo que has dicho, ¿no? en el rol. El rol para mí tiene que sufrir una evolución. El director de comunicación, la comunicación era una tarea o una obligación de la compañía y tiene que pasar de ser una tarea a ser un servicio alrededor de la compañía, ¿no? No de ser el qué, sino el ayudar a la compañía a cómo hacerlo, ¿no? Y al final algo que está sucediendo es lo que contáis por dos partes. Una, el interno ya no es comunicación interna, sino que recursos humanos el que está cogiendo el control, porque la gestión del cambio no tiene que ver con comunicación, sino con recursos humanos.
Y la gestión y la comunicación hacia afuera no tiene tanto que ver, que está cogiendo más rol en dirección general, marketing y demás. O sea, aparte, para mí el director de comunicación tiene que ser el que ayude a desarrollar los canales adecuados y sobre todo a que no se quede atrás, porque a veces recursos humanos hace el cambio, pero no comunica el cambio. Negocio hace el cambio, pero no comunica el cambio. Entonces, no es tanto la parte de coger eso como obligación, sino realmente ayudar a que respire más allá. Y no es tanto un canal, como anteriormente se hacía, que desde comunicación salía un mensaje, sino realmente cómo ir recogiendo mensajes y ir filtrándolos y ayudar a hacer sense-making de toda la comunicación que se genera. Estupendo. ¿Quieres añadir algo, Yolanda? No, estoy totalmente de acuerdo. Estás de acuerdo, estás alineada. Fenomenal. Pues abrimos entonces el turno para las preguntas. Tenemos allí al fondo. Bueno, antes de nada quisiera dar las gracias a los ponentes por esta última fase de la exposición, porque justamente han resuelto una de las dudas que yo, por ejemplo, más planteo con mis alumnos, que es quién es el responsable o quiénes son los responsables de gestionar los activos intangibles de una empresa en el ámbito de la transformación digital, ante este nuevo paradigma que está comiéndonos cada vez más terreno y ante el que las empresas deben adaptarse con una celeridad increíble. Y desde este punto de vista, y dado que también cada uno de los ponentes tiene una ligera diferencia sobre quién es ese responsable, y teniendo en cuenta el ranking, me dirijo hacia Yolanda para preguntarle cómo Telefónica, una compañía que tiene una larguísima vida dentro de este ámbito y que supongo que también, dado su tamaño, es más difícil esa reestructuración interna, cómo está intentando gestionar internamente esto, quiénes serán los responsables de gestionar no solo la comunicación, sino la gestión de estos elementos intangibles dentro del canal digital, con nuevas figuras como el Chief Communications Officer, que se ha hablado de él hace tiempo. Sí, mira, en Telefónica siempre ha habido programas de transformación. Desde que yo estoy en Telefónica, pues programas enfocados al cliente, programas de cambio de algún tipo, ¿no? Pero ya te digo, en estos últimos años ya se fijó un propósito. ¿Y cómo se estructuró todo este cambio, ¿no? Para que realmente llegase a todos los puntos de la organización y en todos los países? O sea que estamos en 20 países y en todos los países tiene que calar este tema. Bueno, en primer lugar, el compromiso de la alta dirección. Y eso se hace público en un encuentro que llamamos Encuentro de Directores, donde se establecen los ejes estratégicos que van a marcar ese cambio. De ahí, toda la dirección lo tiene que llevar a cada uno de sus empleados y bajarlo, digamos, es bajar y los compromisos que cada área tiene que hacer para cumplir esos ejes estratégicos. En paralelo, se crea lo que llamamos la oficina de transformación. La oficina de transformación es la que está, digamos, vigilando de alguna manera que se van cumpliendo los compromisos que todas las áreas se están planteando. Junto con ella trabaja comunicación interna. Comunicación interna es la que traslada los mensajes y la que sigue motivando al empleado, porque esto no se trata de hacer una comunicación una vez ni dos, es que es a diario. A diario estar sacando noticias que tienen que ver con esa transformación que se está produciendo en la compañía. O sea, desde marca establecemos un nuevo propósito de la compañía en conjunto con estrategia y de ahí se replantea de nuevo ese programa de transformación para ajustarlo más a las nuevas necesidades, pero las personas que intervienen o los grupos que intervienen son los mismos, se sigue la misma estructura, se lanza en un encuentro. Se exige el compromiso de la alta dirección y de los directores para que lo comuniquen a todos los empleados y se exige también compromisos de qué vas a hacer tú qué vas a hacer en tu área para ser. Y Recursos Humanos tiene una labor importantísima. Ha lanzado un programa que llaman ahora, que estamos buscando un nombre un poquito más, Perfil Digital Transformador. ¿Vale? ¿Por qué? No se trata de saber si yo sé usar o no la tecnología. Va más allá. Se trata de ese liderazgo que tengo que ejercer, cómo lo hago, cómo respondo a los nuevos retos, si me adapto o no me adapto a esos nuevos retos, si sé, ver los beneficios que esa tecnología puede traer en la forma en la que se trabaja dentro de cada una de las áreas. O sea, es un proceso 360.
Es 360 dentro de la compañía, pero claramente con unos, digamos, protagonistas claramente identificados, que es el CEO o presidencia, la oficina de transformación, recursos humanos y el área de comunicación interna. Antes de pasar a la siguiente pregunta, a Carlos, que nos ha pedido la palabra, una pequeñísima reflexión. Vosotros, sobre todo las tres personas restantes que estáis en la mesa, claro, actuáis cada día con clientes. Este modelo que nos acaba de contar Yolanda, que claramente es un modelo, yo diría, pues bastante desarrollado y 360, un poco como ha comentado ella, ¿lo veis en vuestro día a día, en vuestros clientes? Sí y no. Yo creo que hay empresas, Telefónica lleva muchos años trabajando en este área, hay muchas otras empresas que lo están haciendo bien, pero en otras al final estamos ante meros intentos exploratorios entre la ilusión inicial que a mí me llama mucho la atención, pues es ilusión inicial desde hace tantos años, pero bueno, seguimos aún viviendo este periodo de enamoramiento inicial en el cual hay muchos proyectos individuales, pero muy bien contados, pero falta esa estrategia transversal de transformación, sin la cual no hay una transformación digital real. Hay proyectos bien contados y bien narrados. Estupendo. Muy brevemente. Yo estoy de acuerdo. O sea, de hecho, a veces te encuentras que sabes por qué estás ahí y hay veces que te das cuenta que parte de nuestra labor, en vez de hacer la consultoría o el proyecto, es justificar y comunicar por qué estás tú ahí, ¿no? Entonces, eso evidencia una falta de comunicación con un enfoque como el que ha descrito muy bien y que ciertamente es el adecuado y el perfecto que está desarrollando Telefónica, ¿no? Carlota. Yo también estoy de acuerdo. Creo que además es un tema que depende tantísimo del CEO, de su grado de creencia y de convicción de que esta es una realidad necesaria y que hay que asumir ya. Y lo que sí que es cierto es que muchas empresas, y a la vista está en el artículo de expansión que has mencionado hace una hora, pues no lo ven así. Entonces no pueden tener esa estructura, lógicamente. Estupendo. Carlos Sánchez Olea. Gracias. Detrás de la transformación digital, tal y como está, a la velocidad en la que está yendo estos asuntos en las organizaciones, está la estructura organizativa de la propia empresa, pero sobre todo, y es lo que me gustaría preguntaros personalmente a cada uno, ¿cuáles son las competencias conductuales, comunicacionales y emocionales que se requieren en este nuevo paradigma que están sufriendo está llevando a cabo las empresas? ¿Quién se anima? Yo creo que una de las cosas que lo he dicho antes, hay unos atributos que deben de tener las marcas digitales, que es la sencillez, es ser directos, ser cercanos también. Eso tienes que ver cómo comunica Google o cómo comunican otras de estas marcas que tenemos como referentes, ¿no? Esos atributos son los que tienes que llegar a las competencias de comunicación de tu empresa. Sobre todo, yo hablo, claro, por Telefónica, es una gran empresa, es enorme, tiene cientos de miles o miles, 100.000 más o menos, empleados. Entonces, un cambio que se ha producido y que nos lo exigió también el nuevo CEO, José María Álvarez Pallete, es que fuésemos en comunicación interna, que fuésemos más cercanos, que llevásemos los mensajes al empleado de una manera más sencilla también y sobre todo mostrar esa cercanía, ¿no? Que, claro, cuando tú estás exigiendo a tus empleados que tienen que cambiar y que urge cambiar, porque esto no va de que, bueno, empiezo y ya veré, no, es que urge. Esto es un tema ya de supervivencia. Entonces, ¿cómo haces eso? ¿Cómo exiges? ¿Cómo llegas? ¿Con qué tono de voz tienes que hablar a tus empleados, ¿no? Y esa es la fórmula y es la forma que el propio presidente en sus intervenciones ahora está siendo mucho más cercano. Se está a disposición de los empleados para explicar la estrategia de negocio, los cambios que se están produciendo. Y eso yo creo que es una nueva modelo de gestión también, ¿no? En general. Eso es por lo que yo puedo hablar. En la parte que comenta, yo creo que una es, como decía, simplicidad, que es algo que se habla mucho en el ámbito, por ejemplo, emprendedor, del modelo KISS, ¿no? Keep it simple and stupid. Es decir, al final nos complicamos mucho la vida. Ese modelo comunicacional de marketing rimbombante, a veces nosotros mismos está siendo
nuestra peor trampa y enemigo. La parte que comenta de cercanía, al final es la capacidad de la dialéctica, del diálogo y de realmente el debate, algo que también se olvida mucho. Antes comunicabas y te ibas, ahora tienes que comunicar y asumir las consecuencias y a lo mejor estar preparado para el mismo mensaje, decirlo de 3 o 4 maneras, porque es la parte de la última, que sería la empatía, ¿no? Tanto con consumidor como con el empleado. Es decir, al final estamos en transformación, es un cambio. Transformar nunca ha sido sencillo y vender la transformación al cliente tampoco va a ser sencillo, ¿no? Entonces, si no empatizas antes de cómo él va a poder reaccionar al mensaje comunicacional para tú poder hacer primero una reflexión antes de lanzarlo, cuando lo lanzas a lo mejor ya es tarde. Yo creo que dentro de las skills que un líder de la transformación digital en una compañía debe tener, están muy ligadas a las de la propia compañía. Ya hemos comentado que al final no es más que estar cerca del usuario, esa empatía, ese ponerte en el lugar del usuario. Muchas veces estamos desde el trono de nuestras empresas y se nos olvida que hay un usuario que realmente es el que tiene el poder. Pues ahora esta transformación digital le ha dado el poder al usuario y tenemos que estar mucho más cerca de él. Al final tienen que ser personas las que lideren este cambio, que sepan ponerse en el lugar del otro, que tengan ganas del cambio. Al final estamos hablando de más soft skills que realmente de temas que se tengan que aprender, es más de predisposición a querer cambiar las cosas y a saber que estás viviendo una época como la que seguramente seguiremos viviendo a partir de ahora, porque vamos a vivir al menos no sé cuántos años, pero una época de continuo cambio, pero como la que no hemos visto hasta ahora. Entonces, saber que quieres hacer eso, y yo creo que al final un poco en ese punto se resumiría estas skills que debes tener para el cambio. Yo creo que hay 3 ideas que son fundamentales. Una es adelgazar en las organizaciones, adelgazar estructuras, ser mucho más lean, simplificar procesos y de esa forma también dar mucho más protagonismo a todas las personas, lo que llevaría a la segunda idea, que es un poco la expresión prick up your ears, ¿no? Ábrete de orejas, escucha muchísimo, porque la innovación no se genera en las empresas a nivel organización, se genera a nivel personas. Entonces, hay que poder escuchar a esas personas, sea cual sea su seniority, porque están muchas veces aportando ideas nuevas sobre formas distintas de hacer las cosas que son las que aportan valor. Si es que la disrupción digital va de eso, de hacer las cosas de una forma diferente. Y luego creo que hay un tema personal que es fundamental, que es la curiosidad. El otro día, hablando con una amiga, me hablaba de su abuelo de 90 años que se ha hecho de Car2Go, que tiene Snapchat, que es un médico jubilado de 90 años, creo que ya lo he dicho, que sigue dando asesoramiento online a pacientes a través de páginas como Tu Paciente y tal. Y yo le decía, bueno, es que alucina, un señor de 90 años que todavía conduce y se ha hecho de Car2Go y sabe utilizar Snapchat, que a mí me parece dificilísimo. ¿Y qué te dice? Y ella decía, pues lo que él me dice es que mientras esté vivo, esta es su época, que él no es un dinosaurio que se ha quedado mayor y que lo que quiere es utilizar y vivir lo que hay en su época. Y creo que esa es la actitud que todos debemos tener, ser muy curiosos y abrir nuestras orejas, ¿no? 10 segundillos de 2 cosas que ahora, escuchando también a Carlota, creo que ya hemos hablado y yo creo que como resumen está muy bien también sacar a la palestra. Por otro lado, la transparencia. Los negocios están cada vez más desnudos para sus usuarios y el mundo digital nos desnuda y tenemos que ser cada vez más transparentes. Y por otro lado, abiertos, en la línea de lo que comentabas. La innovación no solo viene de tu empresa, sino viene de fuera. Las startups que están innovando en tu mercado, sobre todo en grandes compañías, no tenemos que verlas tenemos que verlas como una competencia, pero no intentar cerrarnos a ellas, sino al revés, intentar abrirnos, intentar crear ecosistemas de colaboración y a través de eso intentar aportar un valor mayor al usuario, que al final es el rey de todo esto. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Yolanda Goyeneche, Juan Casca, Jesús Gordillo, Carlota García Abril. Ha sido un auténtico placer teneros aquí hoy. Yo creo que se merecen un fuerte aplauso. Y muchas gracias a todos. Seguimos avanzando.